palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses. Así es que, por favor, la epístola, a los Filipenses. Acompáñenme, por favor, a Filipenses. Y estamos estudiando esta epístola ya hace varios domingos, y hoy ya estamos en el capítulo 2, de los versículos 19 en adelante. Entonces, busquémoslo, por favor, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 19 al 30. En sus Biblias, por favor, busquémoslo y mantengámonos ahí. Ahí va a estar el texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra del Señor, pongamos atención. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos, hermanos, antes de continuar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, por cómo el apóstol Pablo nos cuenta acerca de personajes relevantes en su vida y en el ministerio que él desarrolló a la iglesia de Filipos. Y te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender lo que quiso transmitir a estos hermanos, pero no solo entender, sino también interpretarlo correctamente, adecuadamente a la luz de tu palabra, en su contexto. Pero aún más importante todavía, por obra de la iluminación de tu Espíritu, te ruego que nos guíes a poder aplicarlo a nuestra vida, a sacar provecho de tu palabra, para que así al poder ser redarguidos, corregidos, enseñados e instruidos en justicia, podamos crecer en perfección, en santidad, en madurez, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y así honrar y glorificar tu dulce nombre. Te pido, Señor, que nos guíes esta mañana. Guía también a los maestros y maestras de escuela dominical que están haciendo clases a los niños, para que hoy sea un hermoso tiempo de edificación espiritual. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. El tema, el título del mensaje en esta mañana tiene que ver con los verdaderos amigos del alma. Hemos estado hablando ya durante varios domingos y enfatizando distintos aspectos del enfoque principal de la epístola a los Filipenses. Cuando Pablo escribe a la epístola a los Filipenses, hay un tema predominante a lo largo de toda la epístola. ¿Se acuerdan cuál es ese tema? El tema central, general de la epístola. ¿Se acuerdan o no? Pero no solo el gozo, eso es parte nomás, es un énfasis que el apóstol está transmitiendo, pero ¿el gozo de qué? Bueno, el gozo de ser unánimes en el Señor. Es algo que de principio a fin va desarrollando. Bueno, y aquí no es la excepción. De hecho, en el capítulo 2 comienza
con una fuerte exhortación a ser de un mismo sentir, de una misma alma, de estimar a los demás superiores a uno mismo, ¿verdad? Lo que hemos ido estudiando. Después nos presenta el testimonio de Cristo, cómo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, se despojó de todo egoísmo, de todo orgullo para poder ministrar a otros. Y cómo Dios por eso también le honró, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero ahora el apóstol continúa con este mismo aspecto, con este mismo sentir, con este mismo desafío, el gozo de ser de un mismo sentir en el Señor, pero ahora lo personifica. Y habla de dos personajes, Timoteo, Epafrodito, ¿verdad?, que son personajes muy relevantes en ese contexto y que nos enseñan tremenda verdad. Proverbios 18:24, no pierdan su texto acá, pero en Proverbios capítulo 18:24, el domingo pasado también comenzamos con un proverbio, ¿te acuerdas? Bueno, también lo vamos a hacer en esta oportunidad para que quede en nuestra mente durante el desarrollo de este estudio, para que quede en nuestra retina. En Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo, ¿qué dice? Es más unido que un hermano. Ya hablamos un poquito de esto también la vez pasada, cuando nos enfocamos, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Ya, y cuando el Señor desafió a sus discípulos diciéndole, ¿se acuerdan o no? Allá en Mateo, vosotros, o sea, en Juan capítulo 15, perdón, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí lo relacionábamos con la obediencia, ¿recuerdan? La obediencia inmediata, la obediencia completa y la obediencia con una buena actitud. Bueno, en este mismo sentir, ¿verdad?, Pablo ahora hablando de sus compañeros, y más que sus compañeros, sus amigos, y vamos a ver por qué y cómo esto se relaciona con Proverbios 18, ¿verdad?, que nos dice: amigo hay más unido que un hermano. Vamos a ver cómo estos personajes también nos dejan un tremendo desafío para nuestras vidas y para que comprendamos la importancia de la unanimidad, de ser de un mismo sentir en el Señor y del compromiso que esto implica como siervos del Señor. Pues no estamos aquí, o no deberíamos estar aquí para ser servidos, sino para servir, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él, ¿no es cierto?, nos muestra un corazón de siervo. Bueno, aquí vemos, como dije, dos personajes, dos elementos clave en la vida y ministerio del apóstol Pablo, sin duda dos hombres a los que Pablo, el gran apóstol Pablo, consideró amigos del alma, ¿ya? Y así lo expresa y así lo menciona, porque no solo eran compañeros de milicia, no solo, ¿verdad?, eran compañeros de campaña, hermanos de trincheras, sino realmente eran amigos que compartían un mismo sentir, una misma alma en cuanto a los propósitos, en cuanto a las actitudes y en cuanto a la dependencia del único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver los aspectos de la verdadera amistad como Timoteo. Y ahí nos vamos a enfocar en ser confiable, como lo fue para el apóstol Pablo, confiable como Timoteo. Para Pablo, un aspecto muy relevante era la confiabilidad, poder confiar en las personas. Pablo no confiaba en todos. Recordaremos cuando en su segundo viaje misionero quiere volver a recorrer, ¿verdad?, y visitar las iglesias que junto con Bernabé, ¿no es cierto?, edificaron allá en Asia Menor, pero quería que fuera, ¿no es cierto?, Bernabé con Marcos, pero para Pablo Marcos no era confiable. ¿Por qué? Porque en Panfilia la había abandonado y había regresado, ¿verdad?, a Jerusalén, donde estaba su mamá. Echaba de menos quizás a su mamita, ¿verdad? Y ahí desde Panfilia se regresa, ¿verdad?, a Jerusalén. Y después, cuando en el segundo viaje misionero Pablo quiere emprender esta ruta, Bernabé le propone llevar nuevamente a Marcos, darle una segunda oportunidad, pero para Pablo eso no era posible, porque Marcos ya había demostrado que no era confiable. Otros personajes como Alejandro el Calderero y otros personajes más que menciona incluso por nombre el apóstol Pablo, perdieron la confianza del gran apóstol. Demas, por ejemplo, que amó más este mundo que la obra del Señor, y como Pablo se sentía desamparado, abandonado y sobre todo decepcionado por él.
Así que para Pablo, un elemento importantísimo en su vida y ministerio, en cuanto a la conexión del alma que pudiera tener con otra persona, es que fuera confiable como lo fue Timoteo. Que pudiera realmente delegar, entregar, confiar de que lo que se le podía encomendar lo iba a cumplir. Y sobre todo que tuviera el mismo enfoque de vida. Porque el primer elemento de ser confiable como lo fue Timoteo para el apóstol Pablo es que ambos coincidían en su actitud de servicio. Ambos coincidían en su actitud de servicio. Si volvemos ahí a nuestro texto en Filipenses 2, versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto. Recuerda que Pablo, ¿dónde estaba? Estaba encarcelado, estaba en Roma, y de ahí estaba enviando esta epístola a los filipenses. Ya había gran distancia entre Roma y Filipos, a lo menos unos 2000 kilómetros desde Roma, ¿verdad?, Italia, hasta Filipos, que está en las costas griegas, ahí donde entró el Evangelio por primera vez a Europa. Así es que envía, ¿verdad?, a Timoteo, un mensajero, un enviado. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo o de buen alma. Literalmente eso es lo que significa esa palabra ánimo o alma, al saber de vuestro estado. Pablo quería saber cómo estaban los creyentes allá en Filipos, una iglesia que Pablo vio nacer en circunstancias complejas. Recuerdan el terremoto, el encarcelamiento que hubo ahí en Filipos. Así que Pablo, en la ausencia, quería saber cómo estaban sus queridos hermanos, con quienes Pablo estaba muy agradecido, que era una iglesia activa en cuanto a enviar ofrendas misioneras, en cuanto a la preocupación por su alma. Así que envía a Timoteo, y dice en el versículo 2, pues a ninguno. Pablo conocía a muchas personas, y vemos varios compañeros que tuvo el apóstol Pablo en la obra del Señor, pero él declara: a ninguno tengo del mismo ánimo o del misma alma, en la misma palabra, ánimo, suspiro, exhalación, en la misma palabra que se utiliza ahí. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo quería estar de buen ánimo, y por eso envía a su discípulo Timoteo, ¿verdad?, a conocer cuál es el estado espiritual de los creyentes de Filipos. Y el hecho de que haya mencionado esto: a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, podríamos, ¿no es cierto?, en un lenguaje más actual poder decirlo, esta persona es del mismo sentir que yo. Es de un mismo ánimo, de una misma alma, es de un mismo concepto, una misma forma de ver la vida cristiana. A veces los creyentes tenemos distintas maneras de ver la vida cristiana. Para algunos la vida cristiana es un beneficio, es un servicio. Para otros, ¿verdad?, es un servicio al Señor. Bueno, hay diferentes formas de ver el cristianismo. Algunos, ¿verdad?, son como un perrito, otros como un gatito. El gatito siempre quiere, ¿verdad?, que lo regaloneen y que lo acaricien y que le tengan paciencia. El perrito está ahí para servir, ¿verdad?, para hacer feliz a su amo, a su dueño. Y mueve la colita, ¿verdad?, y si está mejor entrenado va a buscar el periódico sin romperlo, cosas así. Bueno, no todos tienen la misma actitud en la vida cristiana. Y Pablo realmente sentía que su discípulo Timoteo, su hijo en la fe Timoteo, realmente tenían el mismo, eran de una misma tela, como se dice más coloquialmente. Por eso es que lo menciona de esta forma. En 2 Corintios 12, no verás tu texto, pero en 2 Corintios 12, Pablo de alguna manera expresa su llamado, su sentir en cuanto a la obra del Señor. 2 Corintios 12, 15. Y es algo con lo que probablemente muchos siervos del Señor se identifican cuando leen esta porción, cuando Pablo le expresa esto a los complicados hermanos de Corinto, que eran hermanos que unos les amaban y otros les odiaban. Algunos aceptaban su liderazgo y otros lo resistían. No eran muy espirituales. De hecho, Pablo mismo en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios lo llama de carnales, de inmaduros. Pero acá en el versículo 15 Pablo expresa, ¿verdad?, su corazón en cuanto a ¿verdad?, a su sentir en el ministerio, cuando dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, yo sea amado menos. Para Pablo el ministerio era su vida, era su enfoque de vida.
Aunque él sufriera pérdida, aunque él fuera perjudicado, aunque él fuera desgastado, su corazón estaba en la obra. Eran aquellos que realmente vivían y morían por servir a los demás para ver a Cristo reflejado en el corazón de otras personas. Él se esforzaba para que otros crecieran y maduraran en la fe. Él realmente tenía el mismo corazón y el mismo sentir que el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo declara que no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Y por eso, que con justa razón, ¿verdad? Por eso es que el mismo apóstol Pablo, ya en Filipenses capítulo 2, el versículo 5, exhorta a los creyentes de Filipo, ¿verdad? Diciéndole, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, Pablo tenía este sentir de Cristo, y Pablo también sentía que su discípulo Timoteo también tenía este mismo sentir. Era de la misma tela, estaban cortados por la misma tijera, como decimos, ¿verdad?, más vulgarmente. Pablo confiaba en Timoteo porque él veía la actitud sacrificial, dedicada, comprometida de Timoteo. No era alguien que había que estarlo animando, levantando, o alguien que había que estarlo empujando para que hiciera las cosas. No era alguien como Juan Marcos, quizás, que a la primera situación difícil, compleja, echaba pie atrás. Era alguien que si le decía algo, él lo hacía. Y de esas personas se rodeó el apóstol Pablo. Otro ejemplo es Tito. En otro momento vamos a hablar de Tito, también un tremendo personaje en la obra del Señor. Cuando lo manda a Creta a corregir lo deficiente y hacer el trabajo sucio, ¿verdad?, que a veces es necesario hacer. Exhortar, ¿verdad?, y corregir lo que está mal. Bueno, Timoteo quizás no era del mismo perfil que Tito, pero sí era alguien en el que él podía confiar. Qué importante esto en el servicio al Señor. Qué importante esto es en el ministerio. Pablo en realidad no tenía problema en desgastarse, en quedarse hasta tarde, hasta altas horas, ¿verdad?, en sacrificar lo suyo por el bien de la obra del Señor, para que Cristo fuese glorificado. Así es que confiaba, ¿verdad?, en Timoteo, porque Timoteo coincidía en su actitud, coincidía en su compromiso. Muchos pueden expresar su anhelo y deseo de servir al Señor, pero como decimos, ¿verdad?, en el momento de los cubos, o como decimos más coloquialmente, en la cancha se ven los gallos. Cuando llega el momento de la prueba, de la dificultad, cuando llega el momento en que las cosas se complican o no son como uno las había planificado, ahí realmente uno ve quién es quién y en quién realmente puede confiar. Bueno, Timoteo era alguien en el que Pablo podía confiar, porque compartía la misma actitud. No era un tema de capacidad, no era que Timoteo fuera tan elocuente como Pablo, o tan persuasivo como era Pablo, o con tanta profundidad teológica como Pablo. No era un tema de capacidad, tampoco era un tema de habilidad. De hecho, probablemente Timoteo era un poco más tímido, por eso es que Pablo en su epístola, ¿verdad?, cuando le escribe a él, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aviva el fuego del don que está en ti. Nadie te menosprecie. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo le anima, le motiva, porque quizás su personalidad no era la misma, pero su corazón era el mismo. Entonces no es un tema de habilidad, de capacidad o de personalidad. Era un tema del alma, del corazón. Eran de un mismo sentir como el de Cristo. Era una entrega, era un siervo que estaba para servir, no para ser servido. Era alguien, ¿verdad?, que era capaz de darse a sí mismo y dar de lo suyo por la obra del Señor, sin mirar consecuencias, ni presentes ni futuras. Era alguien que, al igual que Pablo, también estaba dispuesto a desgastarse, si con eso hacía que la obra avanzara. Asimismo, Timoteo era confiable porque podías confiarle lo importante. Podías encomendarle lo importante. Vamos a ver varios pasajes, como por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 3. Busquemos 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Por favor, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice,
¿Lo tiene ahí? 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, nuevamente Pablo está lejos de Tesalónica en este caso, acordamos quedarnos solos en Atenas. En este caso, Pablo no estaba en la cárcel, sino que estaba en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo no podía soportar la distancia, el afecto que tenía con estos hermanos, la preocupación tenía para que se mantuvieran firmes en la fe, así que nuevamente les envía ¿a quién? A quien él podía confiar. Algo importante, a Timoteo. Envió a Timoteo, era un enviado, un siervo, dispuesto a ser usado por la obra del Señor. A veces nos cuesta asumir ese hecho, de que no somos nosotros, ¿verdad?, señores, sino somos siervos, somos instrumentos. Existimos y estamos en esta tierra para ser usados por el Señor. El Señor nos usa en su obra como instrumentos útiles para su gloria. Si perdemos nuestra utilidad, no podemos ser usados y por tanto Dios no se va a glorificar a través de nuestras vidas. Ahora, si vemos aquí el mismo contexto, sigamos la lectura del versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El tema de la tribulación y de los problemas no es algo nuevo, no es algo tuyo, es algo que en realidad va mucho más allá de los tiempos, es la experiencia en la vida cristiana. Pablo, preocupado, ¿verdad?, de los problemas que tenían los creyentes de Tesalónica, les envía a Timoteo para fortalecerles. Dice el 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, nuevamente reitera, ¿verdad?, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando cuando Timoteo volvió, Timoteo fue, se enteró cómo estaba la iglesia y luego regresó al apóstol Pablo, porque para eso fue enviado. Timoteo no fue enviado para quedarse como pastor ahí en Tesalónica, o para quedarse a descansar, o para quedarse a disfrutar de la hospitalidad de los creyentes de Tesalónica. Pese que en Tesalónica era un muy buen lugar para estar. Ahí había termas, era un lugar de retiro de los soldados romanos, era un lugar muy agradable, ¿verdad? Era una especie como de balneario, donde los soldados romanos se iban a su descanso, así que era un lugar probablemente muy agradable, pero Timoteo no fue enviado de vacaciones. Él fue enviado a averiguar el estado y él vuelve, dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, Pablo realmente quedó muy contento, ¿verdad?, por las noticias que Timoteo pudo averiguar de la iglesia. Y eso nos muestra que no fue simplemente una vista superior o una vista, ¿verdad?, pasajera. Él se informó, conversó, se interiorizó y conoció cuál era el corazón y el estado espiritual de los creyentes de Tesalónica y volvió con esa información. No solo era que la iglesia estuviera funcionando, sí, ya ok, tiene sus horarios de reunión y todo, no, Pablo quería saber cómo ellos estaban de corazón, y eso fue algo que Timoteo cumplió, ¿no es cierto?, con informar. En 1 Corintios 4:17, vemos que se repite la misma estrategia y la misma idea. 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo, por los problemas, ¿verdad?, que habían allá en Corinto y cómo algunos menospreciaban el liderazgo de Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La iglesia de Corinto no era una iglesia fácil. Algunos dudaban incluso del liderazgo y autoridad del apóstol Pablo. Pero ¿quién envía nuevamente a esta iglesia? Para recordarles cómo había sido el proceder de Pablo entre ellos
y cómo él enseñaba su doctrina en todas las iglesias, envía nuevamente a Timoteo. Alguien en el que se podía confiar y alguien en el que se le podía confiar lo importante. Mira, acompáñame ahora a 1 Corintios, el capítulo 16, ahora, final de Corinto, cuando Pablo envía a Timoteo, también aprovecha de exhortar a los creyentes allá a que lo reciban, ¿verdad?, bien. Dice el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. No cualquiera podría decir eso. Hacer la obra del Señor como el apóstol Pablo. A veces miramos al apóstol Pablo muy lejano. Lo vemos, lo ensalzamos, lo idealizamos como un personaje casi de otro planeta. Y eso a veces lo hacemos, ¿sabes para qué? Para nosotros escondernos en nuestro pecado, en nuestra debilidad y en nuestro egoísmo. Dios quiere que seamos como Él, como todo siervo del Señor. Timoteo compartía esta pasión por la obra de Dios como Pablo. Y por eso que el apóstol Pablo, aquí, ¿no es cierto?, le dice a los creyentes de Corintio que lo reciban bien, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Un buen, ¿verdad?, desafío para nosotros. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Quizás, me imagino, yo no hay razones para pensar lo que yo estoy diciendo, pero me imagino quizás era un personaje no muy alto, flaquito, quizás no mostraba gran imponencia, ¿verdad?, de presencia, y quizás por eso, o quizás por lo complicado que eran los creyentes de Corinto, Pablo dice esto: nadie le tenga en poco, sino encaminarle para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Interesante cómo Pablo se refiere a su discípulo, a su hijo amado, y a propósito, hijo adoptivo, porque Pablo no lo ganó para Cristo. Cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, que es donde se encontró con él en Hechos 16, él ya era un creyente convertido. Ya era creyente, quizás su mamá o su abuela, Loida, lo guió a Cristo, según lo que nos relata la palabra del Señor, probablemente, porque dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Pablo, cuando se encontró con él, lo adoptó y lo llama como un hijo en la fe, y luego, ¿verdad?, como un discípulo. Ahora bien, ahí mismo también, vayamos ahora a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Para entender un poquito por qué para Pablo Timoteo era tan confiable. 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pablo, ¿verdad?, exhortando a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Saltemos al versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y miren lo que dice el 6. Porque yo, la razón de esta exhortación, la razón de que él predique la palabra, que él inste tiempo fuera de tiempo, que él tenga cuidado con la falsa doctrina y que él persista en la doctrina del Señor, dice el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice, ya se acerca. ¿Qué quiere decir aquí Pablo a Timoteo? Bueno, yo me voy, ahora sí que estoy. En mi ausencia, como dijo, ¿verdad?, Arturo Prat, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Bueno, para Pablo, sabía que le quedaba poco tiempo de vida en este mundo, por lo tanto, le estaba dando sus últimas palabras, está, ¿verdad?, encomiando a su discípulo que siga adelante con la obra. Miren lo que dice también en el capítulo 4,
2 Timoteo 4, cuando ya Pablo se está despidiendo, versículo 9 en adelante. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, el que tiempo atrás le había fallado, pero que probablemente ahora ya restaurado, probablemente por la obra de Bernabé, ¿verdad? Ya restaurado, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejen trovas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, Pablo se está despidiendo y le está encargando un montón de cosas. Esto es casi como ya las palabras finales, el testamento final, ¿verdad? Sus últimos deseos. Pablo ya sabía, Dios le había revelado que él iba a morir y se está despidiendo de su discípulo, de su hijo en la fe. Verso 19. Saluda a Priscila y Aquila, ¿te acuerdas? Con los que compartió mucho también el apóstol Pablo, sus viajes misioneros, tremendos siervos del Señor, y a la iglesia de Onesíforo. Manda estos saludos, ¿verdad? Y termina el 22 diciendo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Porque Pablo iba a morir, pero Timoteo probablemente iba a continuar. Según la tradición, Timoteo después concluyó sus días pastoreando la iglesia de Éfeso, una iglesia estratégica, porque ahí también había un instituto de capacitación, era muy fuerte el discipulado, y de esa iglesia otras iglesias también surgieron, como la mayoría de las iglesias de Asia Menor, que fueron las iglesias que después el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, como Hierápolis, la Odisea y otras iglesias que eran de esa zona. Así que Timoteo realmente era el que continuó el ministerio del apóstol Pablo. Vemos al gran apóstol Pablo, pero detrás vemos a un sucesor digno, como lo fue Timoteo, y digno de confianza. Alguien en quien se podía confiar, como Moisés pudo confiar en Josué. Y como nosotros podemos, escudriñando nuestro corazón, podemos, ¿verdad?, mirándonos a nosotros mismos, podemos evaluar: ¿soy yo un siervo confiable? ¿Soy alguien en el que realmente puedo confiar? ¿Se me puede confiar lo importante? ¿Soy alguien que soy capaz de dar todo de mí? No solo una parte o lo que me conviene o lo justo y necesario, sino todo de mí para que la obra del Señor siga adelante. ¿Tengo el mismo corazón y la misma actitud de Timoteo? ¿Una actitud de servicio? ¿Una actitud de confianza? Bueno, importante hacernos estas preguntas, porque para Pablo eso era de ser de una misma alma. Ese era tener la misma actitud, el mismo enfoque de vida. Era alguien en el que él podía confiar, como dicen, ¿verdad?, en la guerra, en la batalla, alguien con que tú podías ir a la guerra confiado que iba a cubrir tu espalda. No alguien que iba a salir corriendo, ¿verdad?, al primer bombardeo, sino alguien en el que tú podías confiar. Pablo era un hombre que estaba metido siempre en problemas, siempre en dificultades, en conflictos y tribulaciones. Por lo tanto, el que iba a venir después de él tenía que saberlo y estar acostumbrado a esas cosas. ¿Cuántas peripecias no pasaron juntos? ¿Y cuántas oportunidades no tuvo el apóstol Pablo para ver y probar el corazón de Timoteo? ¿Somos capaces de pasar la prueba, la aflicción y los momentos difíciles de la vida con un corazón lleno de gozo y lleno de una actitud de servicio en la obra del Señor? Bueno, Timoteo era confiable, porque coincidía en su actitud de servicio hacia la obra de Dios como el apóstol Pablo, y se le podía confiar lo importante. Y esto es porque el mismo apóstol Pablo lo dice, tenía los méritos suficientes de un siervo de Dios. Para poder ser de una misma alma en el Señor, tenemos que ser como el Señor. Por eso Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Por lo tanto, para ser un siervo del Señor tenemos que tener el mismo sentir que Cristo, el mismo sentir que tenía Pablo y el mismo sentir que el apóstol Pablo veía en su discípulo Timoteo. Esos son los méritos que se requieren, no un título universitario o de un centro teológico, no las capacidades exegetas o teológicas, ¿verdad?, de un maestro, no la personalidad de un líder, ¿verdad?, humano que con su carisma pueda atraer multitudes, sino más bien un corazón
rendido al Señor, un corazón entregado a la obra del Señor, un corazón cuyo enfoque no está en su propio egoísmo y en su propia complacencia, sino está en que otros tengan un corazón como el de Cristo. Timoteo tenía los méritos suficientes, de hecho desde un principio él tuvo un buen testimonio. Mira, acompáñenme ahora hacia Hechos 16, que es cuando Pablo se encuentra, se topa con Timoteo. Podríamos decir, mira qué coincidencia, que después de que Juan Marcos se alejó, dejó, ¿verdad?, desistió de la obra del Señor, qué coincidencia, ¿verdad?, que en su segundo viaje misionero, justo pasando por Derbe y por Listra, se topó con Timoteo. Pero bíblicamente, y conocemos al Señor, esto no fue una coincidencia, esto fue una diosidencia. Ya Dios lo juntó, ya Dios, ¿verdad?, puso por delante a Timoteo. Dios proveyó para Pablo, ¿verdad?, un discípulo fiel, como lo hizo con Elías, quien fue Eliseo, ¿te acuerdas? O como lo hizo con Moisés, al que siguió luego Josué. Dios se ocupa de esto. Eso es parte incluso del discipulado. Dios pone la persona indicada para que la obra continúe, porque la obra, escucha esto, y es muy importante que lo entiendas, la obra no se trata de ti. Tú eres pasajero en este mundo. La obra tiene que continuar, y para que continúe el discipulado es fundamental. Dios nos creó para multiplicarnos, no para acomodarnos. Dios nos creó para que nos multiplicáramos. Y ahí está nuestra responsabilidad de nosotros invertir nuestra vida en otros, pero también nosotros dejar que otros inviertan su vida en nosotros. La actitud dispuesta, sumisa, dócil de parte del Señor para ser transformado al propósito que Dios tiene para mí. Y aquí vemos a Pablo, que en su segundo viaje misionero se topa con este muchacho. Ya cuando parte, ¿verdad?, escogiendo a Silas, porque se pelearon con Bernabé, ¿no es cierto?, se fue con Juan Marcos a ser restaurado a la casa de su familia. Dice después, capítulo 16, versículo 1, después Pablo, cuando se va con Silas al segundo viaje misionero, llegó a Derbe y a Listra. Esto es lo que es hoy en día, bueno, en ese tiempo ya eran los sectores de Galacia, de Asia Menor, Turquía, esa es la palabra, lo que hoy en día sería Turquía. Así que llegó ahí a Derbe, a Listra, la zona central de Turquía, ¿ya? Y aquí había allí cierto discípulo, ya era un creyente, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Cómo se llamaba esa mujer judía creyente? Conocemos el nombre. Loida y Eunice. ¿Quién era la mamá? Loida probablemente. Y Eunice probablemente era la abuela, ya, la mamá de Eunice. Dice, o sea, de Loida. Una mujer judía creyente, pero, ese pero probablemente es porque había un contraste de padre griego. Quizás su papá no era salvo, no era cristiano. Si bien la mamá era judía y se habla de su madre y se habla de su abuela, pero no se dice mucho de su padre, y lo que se dice no ayuda mucho, porque con ese pero suena como que es el opuesto, ¿verdad? Bueno, no siempre la vida cristiana va a ser sencilla, va a ser fácil. Hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que sirven al Señor y sus papás no son salvos, o quizás ni siquiera tienen padres presentes. Sin embargo, vemos a Timoteo de una manera excepcional, y su testimonio de una manera excepcional, porque dice, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, no solo en una ciudad, no solo en una iglesia. Es decir, había más lugares, ¿verdad?, que escuchaban, que sabían, que conocían el testimonio de este muchacho. Entonces, hay un querer aquí, un deseo que nace del corazón de Pablo. Cuando pasó por ahí, cuando escuchó el testimonio, cuando le hablaron acerca de él, ya cuando escuchó acerca de este jovencito, ¿verdad?, que tenía buen testimonio, dice el verso 3, quiso
Pablo que éste fuera con él. Ya me imagino, ¿verdad? Después de haber una conversación con algunos hermanos de la iglesia y le contaban de Timoteo y otros hermanos más, Pablo decir, este es el que yo quiero. Ya, yo este lo quiero conmigo. Este me sirve, este me es útil. Este muchacho tiene futuro, tiene proyección. Algo vio que tenía que ver con su testimonio, Pablo, en Timoteo, para asociarse con él. Qué importante esto. Porque si el gran apóstol Pablo pasara por la iglesia de Viña, pasara por aquí de camino, ¿no es cierto?, en su 50º viaje misionero, pasar acá, ¿no es cierto?, por esta tierra, y llegar acá y escuchara tal vez el testimonio de alguno de nosotros y lo comparara con el testimonio, ¿verdad?, de la misión que tenemos en Quillota o en Villa Alemana o en Curauma, ¿verdad?, la iglesia de Curauma o de San Felipe, ¿qué testimonio escucharía de parte nuestro? ¿Qué testimonio escucharía de parte de nosotros? Un gran terremoto, bueno. ¿Qué testimonio escucharía el Señor de parte nuestra? ¿Qué diría el Señor? No, ¿sabes qué? Yo conozco una hermana que es fiel en la iglesia. Ha servido al Señor y ha servido a los santos. ¿Se acuerdan de quién estoy? ¿Piensan de qué estoy hablando? Que ha servido a Dios y ha servido a los santos. Que había muerto y que el Señor la resucitó. Pedro, ¿recuerdan o no? Mi hermana Dorca. Ya ella, que no es cierto, que cosía, ¿no es cierto?, para las hermanas y que tenía lindo testimonio, o como Timoteo. Hay un hermanito ahí que siempre está. Cuando hay que estar, está. Y cuando se le pide algo, lo hace con buena actitud. Y cuando se necesita, es confiable. Pablo necesitaba, ¿verdad?, un ayudante. Silas probablemente ya tenía sus años. Pablo tenía mucho que hacer, también ya era un hombre maduro. Y quizás le hacía falta a un Juan Marcos, pero Juan Marcos no estaba. Alguien tenía que llevar las maletas, alguien tenía que cargar la carreta, alguien, ¿verdad?, tenía que ir a comprar los pasajes para embarcarse, ¿no es cierto?, a algún lugar. Alguien tenía que ayudar. ¿Quién podría hacer? Bueno, busquemos a alguien, ¿no es cierto?, inteligente, busquemos a alguien capaz, busquemos a alguien, ¿no es cierto?, que sea activo, busquemos a alguien que tenga personalidad. Pero este muchachito quizás era medio tímido, no sé, no tenía tanta quizás personalidad, no era tan fuerte. Lo previsualizo, no sé, capaz que me equivoque, pero lo previsualizo más como flaquito, como bajo perfil. Pero eso no fue lo que le importó a Pablo, le importó que él tenía un buen testimonio, que todos hablaban bien de él, que todos daban buen testimonio de él. ¿Qué testimonio tenemos nosotros? Si Pablo pasara por acá, ¿nos escogería a nosotros? ¿O tendríamos la actitud de muchos creyentes de escondernos? ¿Te has fijado que a veces cuando uno pide algo, no sé, vamos a orar, hay creyentes como que se ponen detrás, como que se esconden porque por algo no quieren ser usados por el Señor? Quizás su conciencia les acusa, quizás su pecado les amarra. Pero allí estaba este muchacho, ¿no es cierto?, de buen testimonio, y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole más encima, le circuncidó. Como su padre no era judío, era griego, no vio la necesidad de circuncidar a su hijo, pero le circuncidó por causa de los judíos que vivían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, para evitar más un testimonio contraproducente para el pueblo judío, lo circuncidó. Pobrecito, no tenía nada que ver con un judío, pero tuvo que someterse a algo no muy agradable, no muy grato, una operación, ¿verdad?, bastante incómoda, pero que Pablo la consideró necesaria. Y este muchacho no se resistió a eso. O sea, tenía un corazón tan dócil, tan dispuesto, que era realmente el compañero ideal que Pablo necesitaba, y es por eso que después llegó a ser un amigo para el apóstol Pablo. Más que simplemente un discípulo o un hijo en la fe, llegó a ser un amigo. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo se refiere a él, Pablo, en sus epístolas, como compañero, como colaborador. Siendo que Pablo fue como su padre espiritual, hubo momentos en que le llamó hijo en la fe,
pero la mayoría de las veces se refiere a él ya, ¿no es cierto?, como uno a la par, como uno, ¿verdad?, ahí al lado, porque para Pablo realmente fue confiable. Dice el versículo, estamos en Hechos 16, versículo, ¿verdad?, 4, y al pasar por la ciudad les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué importante es esta experiencia que tuvo Timoteo con Pablo. Por eso es que después cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, se refiere a estas experiencias de ir a las iglesias y edificar las iglesias para que aumentaran el número cada día y que para que fueran edificadas en la fe. Lo que has aprendido de mí, dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, en muchos momentos juntos que estuvimos sirviendo al Señor, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, acompáñeme, ¿verdad?, a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, estamos 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A mí me resulta interesante por qué le tuvo que rogar. Pienso yo quizás porque Timoteo quería acompañar a Pablo, quería siempre estar sirviendo con él. Pero hay momentos en que los discípulos tienen que también emprender su rumbo, llevar sus alas y servir al Señor. Entonces le rogó que se quedase en Éfeso, en el sector de Macedonia, ¿no es cierto? Que te quedases en Éfeso, que era Asia Menor, cuando Pablo después fue a Macedonia, que era lo que sería hoy en día Grecia. Te rogué que te quedases allí para que mandases, dice, a algunos que no enseñen diferente doctrina. Interesante, ¿verdad?, que ya a esta altura Timoteo está ganando autoridad y liderazgo para mandar a los falsos profetas a que se callen la boca y no sigan propagando, ¿verdad?, lo que no corresponde. Mira ahora lo que dice el versículo 18 de 1 Timoteo 1, el 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Eso es importante, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Eso que tenía Timoteo debía mantenerlo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Mira, acompáñame a 2 Timoteo 1 ahora, 2 Timoteo capítulo 1, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y mira lo que dice del 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Para Pablo era importante tener una conciencia tranquila, entregada al Señor, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dice, noche y día. ¿De quién se acordaba el apóstol Pablo? De sus oraciones de noche y de día. De Timoteo, su amado hijo en la fe. Versículo 4, deseando verte. Pablo deseaba, ¿no es cierto?, a este muchacho porque era su amigo fiel. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Qué interesante, ¿verdad?, cuando Pablo se acordaba de las lágrimas. ¿En qué momento Timoteo habrá derramado esas lágrimas? Sirviendo al Señor, acompañando a Pablo, ausente de él. Sin duda un muchacho, ¿verdad?, comprometido. Por eso es que Pablo dice, a ninguno tengo de la misma alma. A ninguno tengo con el que sea en el fondo tan unánime, un ánimo, un alma.
Pablo, cuando habla de la unanimidad, del gozo que trae la unanimidad del Señor, es que lo ejemplifica a través de estos dos personajes, Timoteo y después Epafrodito, que lo vamos a ver el próximo domingo. Y de Timoteo, ¿verdad? Claramente da testimonio de la misma alma que tenían ambos. Una misma alma. Por eso es que eran amigos en el ministerio. No hay nada que tenga más trascendencia que ser amigos en el ministerio. Tú puedes ser amigo con alguien de tu trabajo, pero tu trabajo algún día va a desaparecer. Tú ya no vas a estar. Si no te vas a jubilar, te van a echar. Así es que en el ministerio, que es algo permanente y es algo eterno, tú tienes muchas más posibilidades de mantener a través de los años y de los siglos una unidad permanente y cercana. Por eso es que Pablo oraba, y mira lo que dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y luego menciona de su testimonio, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, ahí está, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Pablo ahí lo anima, ¿verdad? Por lo cual te exhorto, ¿no es cierto? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y mira qué importante esto, la imposición de manos no era para transmitir algún tipo de poder o energía o corriente mágica o mística, sino la imposición de manos en la Escritura era para respaldar con autoridad pública a los siervos del Señor. Se le imponía las manos, ¿verdad? No como un Jedi, ¿no es cierto?, le transmite la fuerza a su Padawan, no, sino que en realidad era para demostrar, para mostrar a los demás que esa persona era tan autoridad como aquel que le estaba imponiendo las manos. A veces se daba la diestra, en señal de compañerismo, a veces se imponía las manos. Y es lo que vemos acá. Pablo realmente confiaba en este muchacho porque era un siervo fiel. Era un joven entregado a la obra del Señor. Miren lo que dice ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A quién más sino a Él delegarle, verdad, y encomendarle esta responsabilidad? Ahora sí, capítulo 3, versículo 10 de 2 Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. Importante es la doctrina, la forma de hacer las cosas y la forma de entender las cosas. Qué importante, ¿verdad?, es seguir en la doctrina y en aquello en que fuimos enseñados. Qué lindo, ¿verdad?, cuando uno ve a otros siervos del Señor que tienen la misma actitud, la misma conducta, la misma visión, la misma forma, ¿verdad?, en la que fueron enseñados. Qué reconfortante es cuando, ¿verdad?, uno se encuentra haciendo cosas en la obra del Señor que uno las recuerda, que fueron cosas que uno aprendió del misionero que tal vez fundó la iglesia, y yo me encuentro ahora haciendo lo mismo que él. Esa herencia vale mucho más que el dinero, vale mucho más que un testamento o una propiedad. Esa es una herencia espiritual que tú puedes recibir, pero tú también tienes la responsabilidad de transmitir a otros. Y esa transmisión es la que nosotros vemos acá de Pablo a Timoteo. Dice nuevamente el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, una palabra que aprendimos bastante bien en el retiro de matrimonio, ¿recuerdan? Longanimidad, largo ánimo, que tiene que ver con la paciencia, con la resistencia, pero también con una actitud, ¿verdad?, amorosa. Dice longanimidad, amor, paciencia. Paciencia. Pero también aspectos no tan fáciles de sobrellevar como, versículo 11. Dice, sigamos la idea, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, ¿no es cierto? Tenemos que añadir a consecución que también Timoteo había seguido
en otros aspectos también al apóstol Pablo en, ¿qué dice el versículo 11? Persecuciones, padecimientos, porque a veces nos gusta lo bonito nomás, ¿verdad? A veces nos gusta lo fácil nomás. A veces nos gusta, ¿verdad?, el momento de gloria, pero no el momento de lucha. Bueno, Timoteo estaba ahí en las buenas y en las malas, en las duras, como dicen, en las maduras, como los que se me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pablo en Listra? Lo apedrearon en Listra, de donde era Timoteo. Persecuciones que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. Interesante, ¿verdad? Cómo Timoteo realmente demuestra ser un siervo fiel. Por eso dice el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Bueno, Timoteo entendía lo que era servir al Señor porque tenía una relación con el Señor y una relación con su palabra. Por eso después dice, ¿verdad?, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Eso había sido en la vida normal en la vida de Timoteo. Había sido perfeccionado y preparado para toda buena obra. Era un muchacho preparado para toda buena obra desde la niñez. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser preparados para toda buena obra? ¿A seguir el ejemplo de nuestros maestros, de nuestros predicadores, de nuestros discipuladores? ¿Estamos dispuestos a entrar en batalla e ir a la pelea juntos para servir al Señor? Porque ahí está el secreto de la unanimidad. No hay vínculo más férreo y permanente que estar en la trinchera junto con tu compañero de combate. No hay vínculo más permanente que servir al Señor en las buenas y en las malas. Cuando las cosas son gloriosas, pero también cuando las cosas son complejas y difíciles. Cuando venga el Señor a buscarnos, hay muchas cosas que van a pasar a un plano muy secundario, como nuestro trabajo, como nuestros estudios, como nuestros gustos de este mundo. Pero solo algo va a quedar permanente y relevante, que es la obra y el servicio en la obra del Señor. Dentro del retiro de matrimonios, hubo un momento muy lindo de alabanza, fuimos alabando al Señor. Y una de las cosas interesantes fue que muchos de los cánticos que aprovechamos de cantar eran cánticos muy antiguos. Retrocedimos años, pero muchos años en el pasado. Yo le comentaba a Felipe que me gozaba de escuchar esos cánticos, pero también me traía algo de nostalgia e incluso algo de pena. Porque cantando esos cánticos, cánticos como, no sé si te acuerdas, baja Dios de las nubes, algunos ni saben qué es eso, ¿verdad? O cabalga sobre los ángeles, ¿ya? Ahí David y Maite ya saben a qué me refiero, compañeros de muchas batallas, ¿ya? Y de muchos campamentos y muchas cosas en el servicio al Señor. Pero también me hizo pensar en algunos que ya no están. Algunos que servimos junto al Señor, pero ya no están en combate ya. Y están en el mundo, o están mal, lejos del Señor. Ya ahí me acordaba de personajes, ¿verdad?, que incluso en sus tiempos pedían esos cánticos. Ya me acuerdo ahí a una hermana, ¿verdad?, no voy a decir su nombre, pero de pelito crespo, negro, bien abundante, ¿no es cierto?, que siempre pedía ese de la chispa, ¿cómo se llama? De la chispa, enciende un fuego, lo debes compartir. Y me acordaba de ella, ¿no es cierto?, una muchacha que siempre estuvo ahí sirviendo al Señor, pero después se alejó, porque en un momento, ¿verdad?, de debilidad se casó con un incrédulo, un inconverso, y eso lo alejó del Señor. Entonces me hizo pensar también en eso, tantos que estaban ahí en la lucha, en la batalla, y quedaron tirados en el campo de batalla, quedaron pegados a las cosas de este mundo. ¿Qué tal nuestra alma? ¿Qué tal nosotros? Si el Señor no viene de aquí en 10 años más, 20 años más, como nos proyectábamos ahí con los matrimonios, 20 años más, ¿vamos a estar sirviendo al Señor? ¿Vamos a estar en la batalla, en la pelea? ¿O vamos a pasar al olvido, o vamos a pasar, ¿verdad?, al recuerdo, a la nostalgia de que algún día estuvimos sirviendo al Señor?
Timoteo era un hombre, un joven, ya llegó a ser un hombre, ¿verdad?, confiable. Y eso le hizo ser unánime con Pablo, una misma alma. Lo que nos une es mucho más allá que experiencias bonitas y fáciles, también la lucha y el dolor y la perseverancia en el tiempo de la angustia. ¿Estamos dispuestos realmente a ser confiables como Timoteo? ¿Estamos realmente dispuestos a que Dios trabaje y obre en nuestros corazones para no sucumbir ante el mundo y sus tentaciones? ¿Estamos dispuestos a ser realmente confiables en la obra del Señor? ¿O vamos a seguir aferrándonos a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra comodidad? Rindamos nuestro corazón al Señor, porque realmente vale la pena servir a Dios. Y aunque pasen muchos años, estar ahí y sirviendo al Señor, eso es maravilloso y es valorable. El Señor va a venir, y va a venir pronto, que nos pille sirviéndole. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.